How many and how much? How many apples are there? There are 5 apples. How many oranges are there in the bowl? There aren't any oranges in the bowl. Okay, here we have how many. How many means in Spanish cuántas, okay, o cuántos. For example here, ¿cuántas manzanas hay? Y para responder, si yo quiero responder, I or there are 5 apples. How many oranges? ¿Cuántas naranjas are there in the bowl? Hay en el bowl. There aren't any oranges in the bowl. No hay ninguna naranja en el bowl. Okay? We use how many with plural countable nouns. We use how many with plural countable nouns, ¿ok? Para sustantivos plurales contables, ¿ok? Sustantivos como una manzana, en plural, manzanas, que se pueden contar. Una manzana, 2 manzanas, ¿ok? 1 apple, 2 apples, 3 apples, ¿ok? The same with oranges, ¿ok? ¿Cuántas manzanas hay? ¿Cuántas naranjas hay en el bowl? ¿Ok? Y cuando nosotros respondemos, recuerden de que tienen que responder en plural, ¿ok? Using there are, porque esto es apples es plural. So, there are 5 apples in the affirmative form, or there aren't any oranges in the bowl. Okay? Then look at these examples. How much water is there in the fridge? There is some water. How much sugar is there? There isn't any sugar. We use how much with uncountable nouns. Vamos a utilizar how much para los sustantivos incontables, que ya los vimos las clases pasadas. ¿Ok? So, fíjense que yo les había puesto una lista de sustantivos incontables. Por ejemplo, water, sugar, meat, chicken, fish, butter, jam, honey. ¿Ok? How much means in Spanish cuánta, ¿ok? Cuánta o cuánto. How much water is there in the fridge? ¿Cuánta agua hay en la heladera? There is some water. Hay algo de agua. How much sugar is there? ¿Cuánto azúcar hay? There isn't any sugar. No hay azúcar. Okay? So, how much and how many means the same in Spanish. Cuánta o cuántas o cuánto, cuántos. ¿Sí? Significan lo mismo. Okay? Nada más que how many lo vamos a utilizar para plural countable nouns and how much for uncountable nouns. Okay? Well, here you have some activities about this. In activity A you have to complete with how many or how much. Van a completar con how many o how much. So, tienen 7 preguntas, 6 porque una ya la hice, ¿sí? ¿Cómo van a completar esto? Bueno, primero que nada se van a fijar en el sustantivo que yo les puse ahí. Se tienen que fijar si es un sustantivo contable o incontable. Honey, miel. ¿Pueden contar la miel? No, you can't. So, it is an uncountable noun. Y con uncountable nouns, we use how much. So, we write how much. Okay? Sandwiches. Countable or uncountable? Countable. 1 sandwich, 2 sandwiches, 3 sandwiches. Okay? Y fíjense cómo van a completar esto. Si con how many o how much. Y con el resto lo mismo, the same. In activity B, you have to order the answers to the questions. You have questions here. How many cookies are there in the jar? ¿Cuántas galletitas hay en la jarra o en el jarrón? And here you have the words you have to use. Acá tienen las palabras que tienen que utilizar para responder. Van a reordenar todas estas palabras para que la respuesta tenga sentido. ¿Ok? La escriben acá. Activity C. In activity C, you have to write. Ya vieron una de las preguntas, pero la vamos a hacer igual. ¿Ok?
In activity C, you had to make questions for the answers. Van a ser preguntas para las respuestas, ¿ok? Entonces, there is some jam in the fridge. Hay algo de mermelada en la heladera. Yo quiero preguntar, tengo que preguntar, ¿cuánta mermelada hay en la heladera? ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo empezamos la pregunta? ¿Con how many o how much? Depende de si jam es countable o uncountable. En este caso es uncountable. Entonces, yo voy a escribir, ¿qué voy a escribir? How many o how much? How much. Acuérdense que how much para sustantivos incontables. How much, cuánta. How much jam, cuánta mermelada hay en la heladera. Is there in the fridge. ¿Ok? Bueno, este punto es el más difícil, ¿sí? Para fijarse cómo formamos la pregunta, vuelvan al principio de todo. ¿Ok? Tienen dos ejemplos de cada una. Tienen ejemplos de how many y tienen dos ejemplos de how much. ¿Ok? En base a eso van a hacer las preguntas. Fíjense que acá tenemos fish, sausages, bananas and chicken. ¿Sí? Fíjense cómo van a hacer las preguntas.